Buenos días a todos. Como ya es costumbre en estas charlas de profundidad, tenemos hoy un tema que a mí me parece extraordinariamente importante, que es adherencia. Los tratamientos pueden estar técnicamente muy bien delineados, las selecciones hechas perfectamente o lo mejor que podemos, pero si perdemos adherencia, decae la eficacia de nuestro tratamiento en forma abrupta. Y la verdad que hay una serie de factores importantes, a veces limitantes, pero también tenemos un gran rol nosotros, los médicos, en poder anticipar o incluso hacer casi profilaxis de esa pérdida de adherencia si entendemos bien cómo funciona en nuestros pacientes su cabeza. Esto es un tema que, vuelvo a decir, a mí me parece crucial, como pusimos en el título. Y aquí tenemos la gran suerte de tenerlo a Daniel Carpio, que es un especialista en enfermedad inflamatoria del Hospital Universitario de Pontevedra, y además es el presidente de la Sociedad Gallega de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, o del Grupo Gallego de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que además de tener mucha experiencia en enfermedad inflamatoria, tiene publicaciones muy importantes relacionadas con el tema de calidad, que por supuesto está absolutamente relacionado con esto. Y creo que, bueno, yo le quiero, como dije recién, agradecer su participación y comenzar con su charla. Así que, Daniel, bienvenido, muchas gracias. Podés comenzar cuando quieras tu charla. Después tendremos una discusión que trataremos de aclarar todos los puntos que falten. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias por la amable presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación. Ahora estoy encantado. Para mí es un honor y un placer el compartir esta mañana con todos ustedes. Y coincido que este es un tema que para mí es clave, ¿no? El tema de la adherencia. Y es un tema que además no se suele tocar habitualmente ni en las reuniones a las que estamos acostumbrados ni en los congresos. Entonces, por eso me parece especialmente importante. Y ya digo, después de mi presentación estaré encantado de que haya una interesante discusión sobre este tema que tiene muchos matices, ¿no? Voy a empezar con un caso real de nuestra consulta. Javier, 28 años, un diagnóstico de una colitis ulcerosa izquierda, leve moderada. Le pusimos tratamiento combinado con mesalazina oral y rectal, remisión estupenda, y el mantenimiento pues solo con mesalazina oral, pero es cierto que el cumplimiento tanto de las visitas como del tratamiento pues podíamos denominarlo como regular, ¿no? Unos meses después, y después de haber requerido 2 ciclos de corticoides por un brote, pues decidimos escalar y empezar a pautar azatioprina. Pero de nuevo en las visitas de control, pues el paciente reconocía que se olvidaba de algunas tomas, ¿no? Y pues en febrero del 19 tuvo una recaída moderada severa, que de nuevo tuvimos que usar corticoides y decidimos dar el paso a iniciar un biológico, en este caso infliximab, combinado con azatioprina. La respuesta fue espectacular al principio, pero es cierto que al año volvió a recaer. Y recayó porque bueno, tuvo un fallo inmunogénico, un fallo de estos que es secundario a la producción de anticuerpos contra el fármaco, con lo cual el fármaco ya no estaba siendo eficaz. Y tuvimos que ponerle tratamiento con vedolizumab. Y esto, como ven, en menos de 2 años, ¿no? Entonces, claro, cuando uno revisa historias de pacientes como Javier, se pregunta si había algo que podíamos haber hecho mejor para no pasar por todas estas fases y no haber tenido que consumir ya muchas de las alternativas terapéuticas que disponemos en nuestra mano, ¿no? Y yo creo que la clave de todo esto es esta frase. Esta frase la hizo el doctor Everett Koop, que fue el cirujano general de Estados Unidos durante la administración Reagan. Y la frase es muy clara y yo creo que define perfectamente este problema, ¿no? Que los fármacos no funcionan en aquellos pacientes que no se los toman, ¿no? Y parece muy sencillo, pero es clave y es la base de toda la charla que vamos a tener hoy.
El concepto de adherencia se ha ido modificando con el tiempo. Anteriormente, hace 20 o 25 años, se hablaba de cumplimiento, que era simplemente pues, la medida en que los pacientes seguían las instrucciones que el médico les dictaba. Pero esto ha ido evolucionando porque era un concepto como muy paternalista, ¿no? de este problema. Y ahora se habla de adherencia, que es un concepto bastante más amplio y que incluye la medida de que en cómo el comportamiento de una persona, sea tomar medicaciones o algún otro tipo de recomendación, se corresponde con unas recomendaciones que se han acordado, que es la palabra clave, entre el paciente y el proveedor de salud, ¿no? Y esto es, ya digo, es mucho más amplio, es un concepto diferente y es lo que vamos a desarrollar a lo largo del día de hoy. Desde el punto de vista clínico, simplemente pues, recordar que la definición aceptada de una buena adherencia es la toma de al menos el 80% de las medicinas prescritas durante un periodo de tiempo determinado. El problema es tan importante que la Organización Mundial de la Salud a principios de siglo elaboró muchísimos dosieres sobre este tema, porque el problema de la adherencia ocurre con cualquier tratamiento, pero especialmente en aquellas enfermedades que son crónicas. Y mezclando muchísimas enfermedades crónicas, cardiovasculares, pulmonares y de otro tipo, ellos lo que veían es que la adherencia ocurría solo en el 50% de los pacientes. Es decir, el otro 50% no seguía ese plan acordado. Y esto era especialmente importante en aquellos tratamientos que eran prolongados, como es lógico, cuando se usaban combinaciones de tratamientos y en aquellas enfermedades que tenían largas fases asintomáticas, es decir, los 3 puntos claves de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y de hecho, a principios del siglo también hubo varios estudios que se dedicaron a evaluar el tema y observaron tasas muy parecidas. En este caso, encontraron entre un 30 y un 35% de pacientes que no eran adherentes al plan terapéutico. Es cierto que existen diferencias culturales, que dependen de países y depende muchas veces también del sistema sanitario, pero es un problema global en mayor o menor medida, ¿no? Y de hecho, estos datos de Argentina, de un estudio que publicaron ustedes, que publicó el doctor Lassa, viene a demostrar y a calcar los datos de la OMS, ¿no? Un 50% de los pacientes no eran adherentes con el tratamiento. Y claro, ¿por qué es importante esto? Porque es que esa falta de adherencia se asocia con el fracaso al tratamiento, ¿no? En este estudio seminal de la doctora Kane, hecho con mesalazina, se demostraba cómo la tasa de pacientes que permanecían en remisión cuando eran adherentes era del 90%, pero cuando esa adherencia fallaba, bajaba al 40%. Y es importante destacar esto porque esta diferencia de 50 puntos entre un grupo y otro es muy superior a las diferencias que estamos acostumbrados a encontrar en los ensayos clínicos de los nuevos fármacos, que muchas veces no pasan de un 10 o como mucho un 15% la diferencia respecto a placebo. Y aquí estamos hablando de un 50% de diferencia. Hay otros estudios que también relacionan la falta de adherencia pues, con necesidad de ingreso, incluso necesidad de desarrollo de cáncer de colon o de colectomías, ¿no? Y estos datos, que aunque son antiguos, que son estos datos iniciales de la doctora Kane, se han visto corroborados con estudios posteriores, ¿no? Y este estudio, que es interesante porque incluye más de 13.000 pacientes de la base de datos del sistema de veteranos americano, demuestra y confirma que aquellos pacientes que toman menos del 50% de la medicación tienen casi entre 20 y 30 puntos menos de conseguir que la enfermedad esté controlada respecto a aquellos que sí que la toman, ¿no? Y luego otro punto importante que también influye la falta de adherencia en el coste, ¿no? Que es importante tanto para nuestros pacientes como para los sistemas sanitarios y nuestros gestores, que a veces el que estés prescribiendo una medicación más o menos cara, pues bueno, te lo comentan o te lo discuten, ¿no? Es un estudio que es cierto que es americano, con las limitaciones que tiene el sistema de salud americano, pero en este estudio lo que se observaba es que el coste anual de aquellos pacientes que no eran adherentes era $4.000 superior. Y en un metaanálisis posterior se veía como, midiendo varios de estos estudios, en aquellos pacientes que eran adherentes, el coste era 12,5% inferior. Y como decía la doctora Kane, es cierto que los fármacos pueden ser caros, pero es todavía más caro el no tomar esos fármacos. Y creo que es un concepto que también es interesante. La adherencia es un tema muy complejo y a veces es importante porque tiene muchas facetas intentar categorizarlo, ¿no? Y creo que es clave esta primera división entre aquellos tipos de adherencia no intencionados,
que son involuntarios, pasivos, que son el 65-80% de los casos, y aquellos tipos de adherencia que son intencionados, que son voluntarios activos y que es un no desdeñable porcentaje de entre el 20 y el 35%. Subdividiendo las causas o los comportamientos que tienen los pacientes con la medicación respecto a esto, lo más frecuente es que bueno, digan que modifican esa dosis, ¿no? Hay un dicho en España que es que reza que de lo que me diga el médico la mitad, pues es una cosa que yo creo que se aplica muchas veces. El tema del olvido, de la toma de medicaciones, sobre todo con regímenes más complejos, y pacientes que directamente pues no quieren tomar la medicación por distintos motivos que luego veremos, ¿no? Todavía se puede bajar un poquito más porque en los dos grupos, tanto en la intencionada como en la no intencionada, hay un subgrupo que depende de la percepción que puede tener el paciente sobre si esa medicación puede ser más o menos eficaz o necesaria y los efectos adversos que tiene, y otro que es meramente práctico. Pues no tengo dinero para comprarla, o la cápsula es muy grande y no me la puedo tomar, o son tantas pastillas que no puedo tomarlas, ¿no? Entonces, como decíamos, es un fenómeno muy complejo que incluye muchísimas facetas y eso hace más difícil su estudio y a veces también su abordamiento, ¿no? El cómo encontrar las soluciones. Influyen factores de tantos tipos, incluyo esta encuesta que a mí me gusta mucho, es una encuesta francesa que se hizo a pacientes de la Asociación Francesa de Pacientes de Cronicollitis y demostraba pues, que, por ejemplo, el tipo de fármaco, en este caso los anti-TNF, favorecían la adherencia. Y en cambio pacientes que tenían mayores puntuaciones en escalas de ansiedad o pacientes que tenían más preocupación por los posibles efectos adversos, pues tenían menos adherencia a los tratamientos, ¿no? Y aquí es que el punto de vista del paciente es clave, ¿no? O sea, el por qué, y hay que preguntarles directamente el por qué pues, no están tomando la medicación o no lo están haciendo correctamente, ¿no? Y este estudio también, ya digo, clásico de Kane, hablaba de que la principal causa era que se olvidaban, ¿no?, de la toma de medicaciones, hasta un 60% de los pacientes. Pero había uno desdeñable 20% que no veían el beneficio de ese fármaco. Menos importante, aunque también significativo, el tema de costes y el tema de los efectos adversos. Y estos datos, que son de hace 20 años, tampoco se han modificado mucho y siguen vigentes ahora, ¿no? Siguiendo con su estudio, el estudio del Dr. Lassa, los porcentajes son muy similares. El olvidarse de la medicación sigue siendo el factor principal, pero un 13% de pacientes seguía pensando que a lo mejor no necesitaban esa medicación, el tema del coste también era muy importante y el tema del miedo a los efectos adversos. Y como es un tema muy complejo, pues se ha intentado categorizar en dimensiones, ¿no? Todos estos múltiples factores que pueden influir en que exista o no adherencia. Y son de 5 grandes grupos, ¿no? Factores de tipo socioeconómico, factores que dependen del sistema de salud, factores que dependen de la propia enfermedad y luego factores del tratamiento, del tipo de tratamiento y factores dependientes del paciente, ¿no? Y a mí me parece aún más importante esta otra clasificación que es entre los factores modificables y no modificables, porque esto es lo que nos puede ayudar a decidir dónde poner nuestro esfuerzo a la hora de buscar estrategias para mejorarla. Entre los no modificables, pues los factores sociodemográficos o económicos escapan a nuestras manos, igual que cómo está el sistema sanitario planteado, y la enfermedad pues es la que es, tampoco podemos modificarla, pero sí que se puede modificar los tipos de tratamiento, las pautas de los tratamientos y especialmente pues todo lo relacionado con el paciente, sus miedos y sus necesidades. El problema de, como decía, de un tema tan complejo es que es muy difícil estudiarlo y voy a poner algunas diapositivas analizando algunos de estos factores, pero es un metaanálisis del año 2010 muy completo. Solo destacar pues el sistema de colores implica que los colores en azul son los que han demostrado que ese factor se asocia con la adherencia, en rojo los que no lo han demostrado y en verde los que no se han analizado. Y como ven es muy divergente y muy controvertido distintos factores. Pero bueno, entre los sociodemográficos, la edad, el género, el estar o no en paro o el estado civil influyen. Aunque es cierto que en este estudio que fue posterior, el estudio ISEO que antes he comentado y que voy a referirme a él varias veces porque me parece interesante, solo el pertenecer a una asociación de pacientes estaba asociado de forma significativa con la adherencia al tratamiento. Respecto a la enfermedad, se han estudiado pues, la duración de la enfermedad, la actividad de la misma, la localización y en este caso el trabajo ISEO no demostró que ninguno de estos factores tuviera significación
para la relación con la falta de adherencia. Y voy a hablar, o donde voy a hablar es de los dos puntos clave, ¿no? Los factores que dependen del paciente. Y aquí a mí este esquema me parece muy interesante porque yo creo que es la clave, ¿no? Hay un equilibrio entre los miedos que pueda tener el paciente sobre la medicación, los efectos adversos y la necesidad que él percibe de ese tratamiento, ¿no? Y eso se ve influido por 3 o 4 factores, pero fundamentales. Lo primero, el conocimiento de la propia enfermedad y su evolución. En segundo lugar, cómo perciben los síntomas que tienen o el miedo a los síntomas futuros o las consecuencias de los mismos. Y en tercer lugar y clave, la relación con el médico o el proveedor de salud, ¿no? Este estudio, que es un clásico, el estudio de Horn, lo que hizo fue meter estas dos variables y hacer este cuadro en función de cómo el paciente percibía la necesidad y el miedo, ¿no?, que tenía a tomar la medicación. Y dividía a los pacientes en 4 grupos: aquellos que aceptaban aceptadores, por decirlo de alguna forma, que veían necesidad de su medicación y no tenían tanta preocupación por los efectos adversos; los ambivalentes, que sabían que necesitaban la medicación pero tenían miedo a esos efectos; los indiferentes, que realmente, bueno, no le daban mucha importancia ni a su enfermedad ni a los efectos adversos del tratamiento; y los escépticos, que él denominaba, que veían poca necesidad y mucha preocupación de los efectos adversos. ¿Y por qué es importante? Porque esto ha demostrado que influye en la adherencia al tratamiento, esta categorización, ya digo, clásica y sencilla, ¿no? Como vemos en este estudio, que se realizó unos años después, 2/3 de los pacientes pertenecen al grupo, afortunadamente, de aceptadores, ¿no? Pero hay 1/3 que no. Y esto tiene consecuencias sobre la adherencia, las tasas de adherencia, ¿no? Pero no solo en el grupo que uno pensaría de los escépticos o incluso los indiferentes, que, como ven, son tasas hasta 5 veces menores de adherencia al tratamiento, sino también aquellos ambivalentes que saben que es necesario pero les da miedo a la enfermedad, y aunque en una menor medida también tienen menores tasas de adherencia. Y aquí es clave el tema de los factores psicológicos, ¿no? Se ha demostrado, y por ejemplo en el estudio ISIO se veía, que aquellos pacientes que tenían mayores índices de ansiedad, según las escalas, y también de depresión, tenían menores tasas de adherencia. Y esto es una cosa que tenemos que testar y buscar cuando hagamos la consulta día a día con nuestros pacientes. Y luego el tema de la confianza con el médico, que no se pregunta muchas veces o no se estudia muchas veces, pero es una realidad. Y de hecho en este estudio se demuestra que es el factor determinante en mantener la confianza, en mantener la adherencia al tratamiento, la confianza que tenga el paciente en su médico. Solo por tocarlo por encima, pero creo que es un punto clave, es la situación de embarazo, donde además se añade el miedo del feto, ¿no? Y aquí es un estudio pequeñito, pero se observa como más o menos un 50% de las pacientes embarazadas suspendían la medicación, muchas veces por indicación de su médico, pero 1 de cada 5 suspendía la medicación por su cuenta durante el embarazo. Y es una cosa que es importante a tener en cuenta cuando estemos ante una de nuestras pacientes embarazadas. Y por último, los factores que dependen de la medicación. Se han estudiado muchos, pues la toma de distintos fármacos, las dosis que se hagan, el tipo de fármaco. Y aquí el estudio francés sí que demuestra, como decíamos, que aquellos fármacos que están con anti-TNF, pues aquellos pacientes que están con anti-TNF son más adherentes, y en cambio aquellos que perciben que el régimen de tratamiento es muy complicado o interfiere con su vida diaria, pues la adherencia decae de forma significativa, ¿no? Y si comparamos con el tipo de tratamiento, es interesante este estudio, que lo que dice es que aquellos pacientes que tomaban inmunosupresores tenían mejores tasas de adherencia que aquellos que tomaban solo mesalazina, parecido a lo de los anti-TNF de antes, y que probablemente tenga que ver con esa percepción de una mayor gravedad de la enfermedad. Sobre la dosis. La dosis es un tema muy controvertido y hay estudios para todos los gustos. A mí me gusta porque incluye muchas enfermedades crónicas, no, en este caso no la enfermedad inflamatoria intestinal, pero demuestra que cuantas más tomas se hagan al día, esa tasa de adherencia disminuye de forma radical, ¿no? Es cierto que el metaanálisis que se hizo inicialmente, aunque solo incluía 2 estudios, comparando la mesalazina en una única dosis o en 3 tomas, no demostró significación estadística.
pero ese metaanálisis no incluyó este estudio pequeñito, que me parece interesante porque es un subestudio dentro de un ensayo clínico que estaba probando las nuevas formulaciones de una única dosis frente a la dosis clásica dividida. Y aquí sí que se veía claramente la diferencia, que una única toma al día mejoraba las tasas de adherencia, y luego algunas curiosidades, por ejemplo, como que la adherencia disminuía los fines de semana o que aumentaba en los días o semanas previas a la visita con el médico. Este punto me parece interesante porque sabéis que no está muy claro que las dosis altas de mesalazina sean mejores que las dosis estándar. Pero este estudio también basado en datos de la base de datos de veteranos americana, lo que demuestra es que en aquellos pacientes que son adherentes es cierto que es igual tomar las dosis altas que las bajas, pero en cambio en aquellos pacientes que no se adhieren al tratamiento, la toma de dosis altas mejoraba el tener la enfermedad en remisión. Probablemente porque, como ya hemos visto, un 30% de los pacientes se olvida de la medicación, con lo cual si están tomando dosis más altas, pues al final la dosis que están tomando es superior. Y es un tema interesante que yo sí que es cierto que a veces uso en mi consulta para aquellos pacientes en los que detecto que, bueno, son más olvidadizos o se toma menos la medicación por sus temas laborales o por lo que sea. ¿Y qué ocurre con los biológicos? Uno esperaría que no hubiera problemas de adherencia con este tipo de fármacos, pero los hay. Y esta revisión sistemática demostraba que la tasa agrupada de adherencia era del 70% para infliximab y del 80% para adalimumab. Los factores de riesgo, pues como siempre, y también a veces discutibles, pero se van repitiendo un poco en los distintos estudios. Sí que es cierto que en este caso, y a diferencia de las medicaciones orales, las medicaciones intravenosas o subcutáneas tienen algunas causas un poco distintivas. En el primer grupo, en color morado, lo que se observa es que el olvidarse del tratamiento es lo más frecuente, pero también es importante aquellos pacientes que les pilla de viaje en el momento de la infusión o el tener que ponerse la medicación, o en aquellos pacientes que tenían una infección y que en ese momento pues, no se la podían poner, ¿no? Pero todavía está ese grupo, ese 10% que ven en color celeste, de pacientes que no se ponían de forma intencionada la medicación. Y esto tiene consecuencias. Y en este estudio lo que se demuestra es que la probabilidad de perder respuesta al fármaco, como le ocurrió a Javier, depende de la cantidad de la adherencia, del nivel de adherencia, ¿no? Y si se fijan en aquellos pacientes que tenían menos de un 40% de adherencia, la tasa de pérdida de respuesta era del 100%. Y iba disminuyendo esa pérdida de respuesta conforme el paciente era más adherente. Y eso tiene que ver en parte porque, claro, no conseguimos los niveles en sangre que queremos del fármaco y además no los conseguimos de forma mantenida. Y sabemos que si no se consiguen de forma mantenida esos niveles, es más fácil que desarrollemos anticuerpos. Y esos anticuerpos van a acabar produciendo una pérdida de respuesta. Vamos ya al punto de vista un poco más práctico. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo medimos la adherencia en nuestros pacientes? Pues el problema de algo tan complejo como esto es que nos encontramos con dos problemas básicos. Uno es que es muy difícil de medir. Y esto es una cosa que se conoce como el efecto Hawthorne. El efecto Hawthorne lo único que dice es que aquellos pacientes que saben o personas que saben que están siendo monitorizadas van a cumplir mucho mejor con las medidas independientemente de la medida que sea. Y el nombre este viene porque en unas fábricas de Chicago, las fábricas Hawthorne a principios del siglo pasado, se hizo un experimento pues pensando que a lo mejor poner luz ambiental podía mejorar la productividad de los trabajadores. Y de hecho la mejoró. Pero la mejoró solo durante el tiempo que duró el experimento y que los trabajadores sabían que estaban siendo monitorizados. Una vez que se mantuvo la luz ambiental, pero ya no les estaban observando o vigilando, volvió a decaer la productividad a la que tenían antes. Y el segundo factor que dificulta el medir la adherencia es que hay infinidad de métodos para hacerlo. Hay métodos directos, analizar metabolitos en sangre o en orina, y luego métodos indirectos como el contaje de pastillas o ver cuántas prescripciones han sacado de la farmacia o directamente las encuestas a los pacientes. Encuestas tenemos de muchos tipos, cuestionarios de muchos tipos. El clásico es el de Morisky con sus distintas modificaciones, pero hay más, el MARS5, las escalas analógicas visuales. El problema que tienen es que la correlación que hay entre estos distintos métodos de medida no son buenas, ni entre ellos, ni sobre todo cuando se comparan con un método objetivo. En el recuadro este rojo que ven aquí arriba, lo que hacía era comparar distintos cuestionarios de estos respecto a la determinación de metabolitos del fármaco en
en la sangre, el método más objetivo, y las tasas de concordancia eran menores al 0,5, lo que dice que son malas, esa correlación es mala. Y lo que, como parece lógico, cuando se usan métodos objetivos, aunque el estudio es muy pequeñito, el de la derecha, en adolescentes con enfermedad inflamatoria intestinal, se detectaba la adherencia en tasas muy superiores a aquellas que se detectan con los cuestionarios, ¿no? Yo creo que es algo clásico en todos. Cuando uno hace una encuesta, primero a veces quiere agradar y dice lo que piensa que el oyente le está preguntando y quiere escuchar, como ocurre con las encuestas electorales, por ejemplo. Y yo creo que eso es la clave de esas limitaciones que tienen estas medidas. ¿Qué hacemos entonces? Pues no hay lo que se llama el patrón oro, no hay un gold estándar para medir la adhesión. Y yo creo que lo ideal sería poder usar un método de cada tipo. Uno, un método de encuesta y otro, un método objetivo, aunque sea solo el recuento de fármacos o las tasas de recogida de fármacos de la farmacia. Y estamos haciendo algo nosotros para hacer esto, la estamos midiendo la adherencia, los médicos como tal. Pues esta es una encuesta muy interesante que salió publicada el año pasado para médicos, especialistas y además especialmente dedicados a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y que lo que se observó es que la mayor parte de nosotros lo único que hacemos es preguntar sí o no si se toma la medicación. Y en cambio otras medidas como el recuento de comprimidos, las escalas y tal, se usan de forma testimonial en menos de un 10% de los casos. Con lo cual ahí tenemos nosotros mucho margen de mejora. Y la última parte de mi charla es qué podemos hacer para mejorar un problema tan importante como hemos visto como el tema de la adherencia, ¿no? Y ahí va mi pequeño homenaje aquí, ¿no? Pues yo creo que nos tenemos que centrar en aquellos factores modificables, no pelearnos con el sistema de salud y con cosas que no podemos cambiar. Y dentro de los modificables, aquellos que han demostrado una mayor evidencia, que son 3. En primer lugar, el estrés psicológico, la ansiedad o la depresión. En segundo lugar, las creencias o dudas que pueda tener el paciente sobre la medicación. Y en tercer lugar, la relación de confianza entre el médico y el paciente. Estrategias de mejora infinitas, han probado muchísimas de ellas, pero se pueden agrupar en 4 grandes grupos. Labores de educación, labores de cómo mejorar pequeños detalles como el tomar la medicación a determinada hora o juntar todas las pastillas en un momento, el actuar desde un punto de vista psicológico sobre algunos de esos mecanismos con técnicas de tipo cognitivo, conductual, y luego las que usan varios de estos componentes, ¿no? Voy a hablar de algunas de ellas. Todas estas tienen evidencia científica basada en ensayos clínicos, pero es cierto que hay muy poquitos estudios sobre este tema y creo que también hace falta profundizar muchísimo en este tema. Pero bueno, creo que hay una cosa muy sencilla que podemos hacer todos nosotros y lo vamos a hacer a partir de mañana en nuestra consulta, que es cómo podemos mejorar esa relación médico-paciente. Una cosa muy típica que siempre se habla es que, claro, mejora cuando el mismo médico, mismo grupo de médicos sigue al paciente, que no cuando anda cambiando continuamente de médico. El tipo de entrevista, tiene que ser una entrevista mucho más receptiva, más escuchando lo que nos dice el paciente y no tan dirigida a lo que nosotros queremos decirle. Intentar involucrar al paciente en la toma de decisiones y para eso hace falta mucha labor de explicación, que es cierto que muchas veces en la consulta no tenemos el tiempo para hacerlo, pero es clave ese punto, ¿no? Explicar, explicar y explicar y preguntar. Y luego individualizar el tratamiento. Cada paciente es distinto, tiene sus necesidades, tiene sus problemas o preocupaciones y hay que intentar adaptar nuestra pauta de tratamiento a las características de nuestro paciente, ¿no? Y de hecho en los últimos años cada vez está alcanzando un mayor valor las técnicas de toma de decisiones compartida, que básicamente intenta pasar de ese modelo paternalista de te tomas esto porque te lo digo yo a un modelo de acuerdo con el paciente, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que estamos hablando. Básicamente es saber, primero, pedirle su participación al paciente, intentar compartir con él las distintas opciones y sus ventajas y beneficios y también tener en cuenta qué son las cosas importantes, la escala de valores respecto a su tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Y alcanzar algún tipo de acuerdo, decir, bueno, pues vamos a hacer esto para conseguir esto otro. La clave es que el paciente y el médico tengan un objetivo común. Si yo tengo un objetivo y el paciente tiene otro, jamás vamos a llegar a ese acuerdo y jamás vamos a conseguir buenos resultados. Y la clave, insisto, es que cada paciente es distinto y hay que saber qué paciente es y qué necesita ese paciente.
Hay, ya digo, varios programas en este sentido, programas de educación y de soporte telefónico, que en este caso es el primer estudio que salió en este sentido que no alcanzó resultados en cuanto a mejoría de adherencia. Sin embargo, este estudio más reciente sí que ha demostrado que en aquellos pacientes que toman tiopurinas, donde el miedo a los efectos adversos es mayor, sí que hay un impacto de un programa educacional basado en charlas, en material gráfico, en muchas cosas, y que además ayudaba en todos los subgrupos de pacientes, no solo en aquellos que se olvidaban, pero también en aquellos que eran reacios a tomar la medicación. Y aquí, como en todos lados, seguro que había algo de efecto Hawthorne, pero sí que se demostró de forma objetiva que aquellos pacientes que habían participado en estos programas tenían menor tasa de recurrencia endoscópica, es decir, que objetivamente se estaban consiguiendo mejores resultados. Y en un mundo como el actual, el mundo de la información, tenemos que aprovechar todos esos instrumentos que nos ponen a nuestro alcance para poder comunicarnos con los pacientes, ¿no? En GTQ en España pusimos en marcha este programa que se llama Telecumple, que es una plataforma online donde se intenta ver, pues, el paciente rellena, ver en cuáles de los tipos de problemas de adherencia él cree que se encuentra y qué cosas se pueden hacer para solucionarlo, ¿no? No hemos medido su impacto, pero bueno, creo que es un avance en este sentido. Sí que hay un impacto demostrado en este estudio del Constant Care, que es un estudio danés, también basado en plataforma web, con distintas apps y ayudas, ¿no?, al paciente. Y sí que se demostraba que aquellos que estaban incluidos dentro de este programa tenían mejores tasas de adherencia. Y como ven en el cuadro de la derecha, esas mejores tasas de adherencia se correlacionaban con mayores tasas de remisión a largo plazo. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer con el tratamiento? Simplificar. Simplificar al máximo la posología y ser flexibles. Esto es un metaanálisis hecho no solo en enfermedad inflamatoria intestinal, sino en otras enfermedades crónicas, donde se demuestra que la posología simple mejora la adherencia. Es cierto que el subgrupo de pacientes de colitis ulcerosa no alcanzó la significación estadística, pero estuvo cercano a ello, ¿no? Y como es un tema tan complejo, quizá el abordar una única de sus facetas no sea suficiente. Y yo creo que lo más interesante son estas estrategias que buscan afrontar el problema de la adherencia desde distintos puntos de vista, ¿no? Y de hecho, este estudio, que es muy interesante porque además se comentaba con el paciente cuál era la opción que él pensaba que era mejor para favorecer la adherencia, pues recuerdos en SMS o simplificar el régimen o muchas otras cosas. Y se observó que en aquellos pacientes en los que se incluían en este programa se conseguían tasas de mantenimiento de la adherencia con el tiempo casi del 100%, del 80%, y aquellos que no entraban en el programa poco a poco iba decayendo esa adherencia. Estamos haciendo algo, de nuevo, los médicos, para mejorar la adherencia de nuestros pacientes. De nuevo me remito a la encuesta en ADEI de GTQ y de nuevo lo único que estamos haciendo es esa entrevista personal diciendo al paciente pues que hay que tomar la medicación, que para esto, por esto y por esto. Pero no estamos usando otras opciones, en algunos casos reuniones o charlas con pacientes, en algunas ocasiones, pues ya digo, sistemas de estos telemáticos, pero de nuevo tenemos un increíble campo de mejora en este tema, ¿no? En el día a día, cosas que yo creo que podemos hacer y voy a aplicar en nuestra consulta mañana. Tomo este cuadro, aunque es de hace 10 años, pero yo creo que como sigue vigente actualmente, pues como tal os lo pongo, ¿no? Y en primer lugar es discutir de forma abierta y con tiempo suficiente, que es cierto que muchas veces carecemos de él, con el paciente y contarle por qué es necesario el tratamiento, qué beneficios esperamos conseguir y los posibles efectos adversos y su frecuencia, ¿no? En segundo lugar, el ofrecer a los pacientes esa flexibilidad. Joder, si no te sienta bien esto, te pongo esto, si es mejor tal, pues tomarlo por la noche o ese tipo de cosas. Y tener en cuenta la opinión del paciente. Yo al paciente le digo que se ponga supositorios, pero él no se los va a poner porque no es capaz o no le gusta o lo que sea, no vamos a conseguir nada. Entonces a lo mejor es mejor optar en ese caso por una opción oral. Importante el monitorizar e intentar fijarnos si estamos ante un paciente que en ese momento está con síntomas de depresión o de ansiedad, y luego la información, preguntarle dudas, qué dudas tienes y dar instrucciones sencillas. Y la clave, combinar estrategias de este tipo y adaptarlas a nuestros pacientes. Acabo con esta infografía que a mí me gusta mucho, que es de GTQ, donde resume un poquito todo lo que hemos hablado. Del 30 a 50% de nuestros pacientes no son adherentes. El no ser adherente provoca mayor tasa de recaídas e incluso de ingresos y de cirugías, y que
de los 4 grandes tipos de causas que hay, podemos hacer algo sobre ellas. Pacientes que se olvidan, podemos ver si podemos hacer, ya digo, algunas rutinas o cambiarle el momento de tomarla, la utilización de pastilleros o alarmas en el móvil. Si el miedo es a los efectos secundarios, pues lo que habrá que hacer es intentar educarle y decir cuál es la realidad de esos efectos secundarios. Si es un tema de falta de confianza con el médico, eso es todo nuestro. O sea, que tenemos que mejorar y tenemos que esforzarnos por mejorar esa relación médico-paciente, que es clave. Y si hay un problema de mala aceptación de la enfermedad o de estrés o de ansiedad relacionada con ella, pues habrá que enviarlo a un psicólogo o a quien haga falta para que ayude a ese afrontamiento de la enfermedad, que, como todos sabemos, no es nada fácil. Como conclusiones, la falta de adherencia es muy frecuente, tiene consecuencias clínicas y económicas, es un proceso complejo y multifactorial, pero los principales factores que influyen son la relación médico-paciente y los factores psicológicos del paciente, además de algunas opciones del tratamiento. Y que el utilizar estrategias combinadas y personalizadas parecen ser el mejor mecanismo para mejorarlo. Y cierro con un comentario final. Dada la importancia clínica que hemos visto que tiene la adherencia, el evaluarla y el intentar mejorarla debería estar incluido dentro de nuestro manejo clínico global del paciente. Dentro de todo lo que hacemos, preguntarle por sus síntomas, por la medicación y preguntarle por la adherencia e intentar ver cómo podemos mejorarla. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, creo que has hecho un compendio excelente de un tema que, como dijimos, es crucial, ¿no? Uno a veces piensa que el médico está obsesionado por comparar en un head-to-head, si le saca 2%, 5% de ventaja, y no estamos controlando este factor que tiene un impacto muchísimo mayor en los resultados, lo cual es una paradoja, ¿no? Porque, por otra parte, digamos, sabemos que muchos de estos tratamientos, incluso hasta la mesalazina, son caros, y esto es una pérdida de eficiencia enorme desde el punto de vista también económico. O sea, la ecuación, si no la manejamos bien. Acá tengo el gusto de presentar a nuestro panel de discusión, que es Astrid Rauch, la doctora Astrid, que es médica gastroenteróloga de la unidad de enfermedad inflamatoria del Hospital Británico, y al doctor Juan Laza, que es médico también, gastroenterólogo del CENIC y del Hospital Británico, 2 centros también muy importantes, que además han escrito un trabajo muy interesante, yo creo que el primero en Latinoamérica, de adherencia a los tratamientos en la enfermedad inflamatoria, así que los invitamos a conversar, a comentar acá con Daniel. Bueno, cualquiera de los dos que quiera hacer su primera pregunta o intervención. Astrid, a ver, Astrid. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, gracias Daniel por la charla espectacular. Nunca fue tan claro escuchar el tema y lo iba escuchando y decía qué importante que es esto y qué poco lo hablamos, y debería ser parte, no sé, damos preceptorías de manejo de pacientes con enfermedades inflamatorias y nos descosemos hablando de los biológicos y no damos una filmina de lo importante que es explicarle al paciente por qué lo que tiene que tomar y por qué la adherencia, por qué es tan importante. Y muchas veces también es algo que dejamos en el consultorio olvidado. Tomaste la medicación, no la tomaste, no, ¿por qué? ¿Tenés algún problema? ¿Tenés alguna duda? ¿Tenés alguna preocupación? Cosas que no lo hacemos porque en la vorágine de ¿cómo estás? Bien, sí, o mal, bueno, corticoide. Y lo hacemos como muy porque no tenemos tiempo, porque no le ponemos atención. Y iba pensando toda la cantidad de pacientes que se me viene en la cabeza, el que me dice no, porque no la tomé porque no me alcanzó el dinero, no la pude comprar, no conseguí la medicación porque no tuve acceso a la receta. La obra social, que acá las prepagas, las mutuas, serían en España, no me mandaron la medicación y estoy esperando y no sé a quién reclamar. Hay tantas cosas que interfieren que son muchas, y en muchas sí podemos actuar nosotros, y tendríamos que hacerlo, pero primero hay que identificarlo, y estamos fallando primero que nada en eso, en la identificación.
y explicarle al paciente. Creo que la información en la relación médico-paciente es todo, es la base de todo, pero sobre todo buscarlo. Y bueno, y con Juan hicimos este trabajo nosotros de adherencia que nació en una charla de café del hospital. La verdad, con Ignacio Zubiarre, que es nuestro jefe y amigo y compañero de inflamatorias, y nos preguntábamos esto, ¿qué pasará con nuestros pacientes y su adherencia y su capacidad de participar en el éxito terapéutico? Porque es eso, yo podría armar la mejor estrategia, pero si el paciente no la deglute, no sirve. No. Y pensábamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para saber esto más allá de preguntar? Porque uno le pregunta y el paciente me va a decir lo que yo quiero escuchar. Entonces, ¿qué pasa si le hacemos una encuesta anónima? O si se la hacemos a gente que no es mi paciente. Y así un poco surgió la idea. Y nuestra encuesta, que fue algo online y con un Google Forms, y fue muy escuetita, después la fuimos compartiendo con otros amigos de otros centros, terminamos siendo 7 centros, y mandamos la encuesta a los pacientes, a las bases de datos de los mails, los contactos por WhatsApp, y se fue repartiendo y llegamos a tener 600 respuestas válidas, pero muchas más que ni siquiera eran del país. Se repartió tanto porque la gente quiere participar, evidentemente quiere contar lo que le pasa, sobre todo cuando es anónimo y puede decir, porque no me llevo bien con el médico, porque me parece muy caro, porque yo me siento bien y para qué la quiero tomar. Hay mucho dato que el paciente lo tiene, y por ahí buscando la forma de preguntarlo, también está y se puede hacer. Y los resultados, bueno, fueron bastante convincentes. La mitad de los pacientes, casi la mitad, no tomaba bien la medicación, sobre todo la vía oral, que quizás es justamente las que más complejo tenemos porque hay que tomarla todos los días, a veces está repartida en el día porque hay otras medicaciones, a veces no tienen acceso al médico, a veces no tienen, es muy costoso. En Argentina hay una brecha enorme en lo que es el costo y lo que es la cobertura de las obras sociales, si lo pagan o no, el tipo de cobertura, si tienen certificado de discapacidad que les cubre el 100%. Hay muchas variables, por lo menos en nuestro país, que difieren en diferentes países, pero que en nuestro país se nota mucho esa brecha y que son cosas a tratar, creo yo. Mira, yo creo que hay muchas cosas, esta charla y ponernos a pensar en esto y el trabajo de ustedes son un disparador importante para nosotros como grupo, para crear herramientas también, ¿no? Yo le quería preguntar a Daniel, en el consultorio, digamos, además de esta cosa de escucha, que muchas veces los médicos tenemos tendencia a dar cátedra y escuchar poco, creo que hay que dibujarse una oreja y tenerla puesta ahí en un palito ahí adelante de uno, porque hay que acordarse de eso, ¿no? Provocar y disparar que el paciente cuente exactamente lo mejor posible. Hay predictores, ¿no? O sea, uno cuando tiene un paciente adelante dice, este ya me parece que no. En la práctica clínica tuya, ¿cómo ves este aspecto? Mira, yo creo que el problema que me enfrento yo es el mismo que el vuestro, que es el tiempo en la consulta, el número de pacientes que tienes y que a veces quieres hacer cosas que no puedes, ¿no? Pero sí que intentamos y no hemos desarrollado como nos gustaría. No estamos usando cuestionarios, ya digo, no tenemos el tiempo para hacerlo, escalas de estas de adherencia. Contamos con una enfermera que sí que ha empezado a utilizarlas de forma puntual, porque lo que sí que intentamos es lo que tú dices, aquel paciente que tú ves, algo está pasando aquí, ves que es más reacia a la medicación o que tiene problemas, o incluso cuando miras si en la farmacia se ha cogido medicación o no, pues ves que no la ha cogido toda. Sí que intentamos remitirlos a esta enfermera que tenemos ahora para intentar trabajar un poquito ese tema. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchos pacientes que van, pero hay muchos otros que no van por el motivo que sea, o que no pueden perder otra cita, o que no tienen ganas en ese tema, pues porque realmente no quieren tomarla o no quieren oír hablar del tema, ¿no? Pero sí hemos hecho ese pequeño esfuerzo en ese sentido, ¿no? Seleccionando algunos pacientes que pensamos que están en mayor riesgo de no adherencia e intentar ver si podemos hacer algo sobre ello. Mucho más limitado de lo que a mí me gustaría, ¿eh? Son habas contadas respecto a lo que a mí me gustaría poder hacer. Acá justo estás contestando una de las preguntas del público, ¿no? Que es ¿cuán importante cree que es el rol de la enfermería en la adherencia?
me parece crucial, ¿no? Igual hay una observación, perdón, que Juan, dale. Quisiera, digamos, agregar, que es un poco lo que Daniel mencionaba en su muy buena charla. Gracias, Daniel. La verdad que es, digamos, adhiero a lo que decía Astrid, muy buena charla. Yo creo que el problema, y hay cosas que son no modificables, como dice Daniel, hay cosas que pueden ser modificables, y creo que uno de los elementos que más nos llamó la atención a nosotros cuando hicimos el trabajo, y que creo que también hace a la problemática que tenemos, es que en definitiva hay muchas aristas y hay muchos problemas que tenemos que enfrentar. Probablemente lo que deberíamos, el problema más urgente es los problemas derivados a cómo se hace la prescripción y cuáles son los déficits que tenemos, digamos, como médicos que imparten prescripciones a los pacientes. Hay médicos que son más docentes, explican más, hay médicos que son menos docentes, tienen menos claridad a la hora de hablar o de explicarles la importancia de la medicación que está tomando, y la realidad es que el mensaje que después hay un ejercicio muy interesante que no tiene que ver directamente con estos trabajos, pero que de alguna manera tiene un impacto profundo, que es cuál es la interpretación que el paciente tiene después de escuchar al médico. Y digamos, en algún momento, digamos, en otro contexto, nosotros hemos llevado a cabo una mini encuesta a los pacientes, preguntándoles cuánto habían entendido de lo que habían escuchado a sus pacientes, a sus médicos gastroenterólogos. No, esto no tiene nada que ver directamente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y se sorprenderían de la enorme proporción de personas que dicen, no le entendí tanto. Pero, entonces, creo que tenemos que educar al educador. O sea, hay una tarea docente en la prescripción médica que deberíamos hacer más hincapié. Laza, esto que vos decís es crucial también. Totalmente de acuerdo. Cuando uno, por ejemplo, a un paciente le dice algo fuerte, después de eso, por un ratito, el paciente no escucha. Está pensando en lo que le dijiste. O está impresionado. O sea, hay un montón de cosas técnicas que hay que tener en cuenta. Y yo te digo, a mí me llama mucho la atención esto de cuán buenos técnicamente podemos estar formados y cuán malos podemos ser a la hora de trabajar de médicos, ¿no? Es una cosa que tampoco se trabaja en las facultades, ¿no? Es una cosa que ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? Respecto a esto que dices, y solo por puntualizar, a nosotros nos pasaba esto con la primera entrevista, la primera consulta que hacíamos en el momento del diagnóstico, ¿no? Te das cuenta que a veces a la segunda palabra o nombras cronocolitis y hay un bloqueo total, que a partir de ahí ya no se escucha absolutamente nada. Y desde que tenemos enfermera lo que hicimos fue partir esa visita en dos, ¿no? Esa primera inicial y una segunda de 1 o 2 semanas después, donde, bueno, está eso más repasado, con más tiempo y a veces con más confianza, que el tema de la enfermería, a veces la relación, cuentan cosas que a ti no te van a contar como médico, y esa parte hay que aprovecharla dentro de un equipo multidisciplinar, ¿no? Lamentablemente, en muchos de nuestros centros no tenemos enfermera y tenemos que hacer todo nosotros, ¿no? Y estos consejos me parece que son cruciales. Sí, Juan. Sí, no, lo que decíamos, o sea, y uno de los hallazgos que más nos llamó la atención cuando hicimos nuestro trabajo es la relación que se repetía, digamos, en todos los niveles de tratamiento, ¿no? Desde el paciente que solamente recibía como tratamiento mesalazina hasta el paciente que, digamos, estaba con biológicos y demás. Es que la satisfacción con la atención del médico prescriptor, del médico tratante, era una variable que era, digamos, universalmente asociada con una mejor adherencia. Entonces, sí, hay variables que no podemos cambiar. O sea, la coyuntura económica, la disponibilidad, la facilidad digamos, de recibir o de acceder a medicación, pero creo que, o sea, esto que decías vos, Daniel, es muy importante, ¿no? En qué podemos trabajar, en qué podemos mejorar nosotros como, digamos, prescriptores de medicación, de tratamientos crónicos, para mejorar Empecemos por ahí. Empecemos por ahí, que es lo que está a nuestra mano, ¿no? Yo creo que es clave. Tema, desde el punto de vista societario, creo que hay un trabajo que tenemos que empezar a hacer, aunque sea casi, digamos,
un alto grado de dificultad tenga, que es convencer a los financiadores que un 30% de lo que les cuestan los tratamientos se está perdiendo. Esto es como con los alimentos. Es decir, bueno, hay un 30% de los alimentos que van a basura porque sobró, porque se desechó, porque... ¿no? Esto es lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos una consulta jerarquizada. Bueno, este es un tema que no va al punto, digamos, de la toma de decisiones individuales, pero me parece que sí a las grupales. Acá hay algunas otras preguntas interesantes, ¿no? Existen programas para los pacientes por parte de la industria farmacéutica. Y un poco muchos de estos programas siguen la adherencia de los pacientes. Y bueno, la pregunta es cuál es la opinión del panel en relación a estos programas, ¿no? Que ya no son nuestros, sino que están ejercidos por la propia industria que vende los medicamentos. Sí, esos programas de pacientes son básicamente hechos por sobre todo por los biológicos. Son los que más tienen llamados a los pacientes, llamados mensuales, y la realidad es que la percepción de algunos pacientes es, sí, me llaman y no me ayudan en demasiado. La percepción del laboratorio es un poco, controlo que esté recibiendo la medicación, que no esté teniendo complicaciones. Por eso no sé si sirve tanto a la adherencia como más a ayudar a que si el paciente está teniendo problemas con la obra social que no se la da, entonces ellos aportan, o si se está aplicando mal la medicación, los ayudan, pero no es algo que yo note que ayuda necesariamente al paciente, porque como no parte desde alguien que conocen, es una relación como muy fría con el laboratorio, no conocen a alguien, los está llamando por teléfono, me dice, sí, me llamó la del programa, pero no sabe el nombre, no tiene cara, entonces me dicen como, sí, ya ni los atiendo. Muchas veces termina siendo algo como hasta engorroso. Y yo entiendo cuál es el punto del laboratorio, que quiere ayudar a acompañar al paciente, pero no sé si lo logra realmente. No sé si la adherencia mejora porque lo estén llamando una vez por mes a ver si te tomaste la medicación. Bueno, me hablan esto, es como el dedo apuntador de te aplicaste el adalimumab, te lo inyectaste, y es como que ya no les gusta. Okay. No sé si alguien quiere agregar algo más de esto. Yo totalmente de acuerdo, suscribo punto por punto lo que has dicho, Astrid. Bien, sí, yo creo que es muy, muy mejorable eso también, si es que... Yo creo que tenemos que mejorar nosotros, ¿no? Daniel, yo a veces lo hago, no siempre, a veces le muestro, ¿viste? Lo que es un gráfico de adherencia y le digo, mira, estos son los que tomaron, estos son los que tomaron mal. Y acá tenés, porque una cosa que aumenta la adherencia en general es que el paciente haya tenido una recaída, ¿no? Claro. O sea, cuando el paciente sufrió la consecuencia de la falta de adherencia, bueno, empieza a darse cuenta de que no era un cuento esto. Y evidentemente uno usa, la consulta artilugio, ¿no? Decir, mira, la gente que toma la medicación para la presión la tiene que tomar para siempre, porque si la deja de tomar le sube la presión y se da cuenta, pero en este caso es riesgo de recaída, es un concepto muchísimo más, más difícil, ¿no? ¿Qué crees si uno tuviese un panel, digamos, un book, un libro con gráficos para mostrarle al paciente, crear estas herramientas? ¿Qué opinión te merece esto? Yo uso dos. Es cierto que en algún momento usé las de ensayos clínicos para ver el beneficio de un fármaco y otro, pero lo deseché porque a veces ese tipo de información es un poco más difícil de trasladar o de vender para alguien que no es un técnico, ¿no? Pero sí que uso dos, y tengo dos plastificadas que uso por sistema. Uno es el gráfico de Sunanda Kane, esa diferencia tan llamativa entre los pacientes que están bien o no, cuando son adherentes o no, y tengo una segunda sobre los riesgos reales de tiopurinas, porque claro,
el número absoluto y el número relativo es un concepto que a veces es difícil de manejar. Entonces tengo un gráfico que saqué de un americano, que no me acuerdo quién es. ¿Estás de los hombrecitos? Es de los hombrecitos. Eso es una maravilla. Y yo de verdad que lo uso porque creo que es muy visual. Solo uso esos dos, ¿eh? Ya digo, antes usaba algún otro de estos tal y no los estoy usando, pero esos dos sí que me parecen claves para utilizarlos desde mi punto de vista. Sí. Aquí hay una pregunta sobre ¿qué opinan de los pacientes que modifican la medicación en función de cómo están, ¿no? El paciente no anda bien y se sube el corticoide o sube de 2 a 4 y te entregas 1 mes, 2 meses después, ¿no? Bueno, no sé, a ver, creo que todos lo vivimos esto, ¿no? No sé si esto dispara algún pensamiento en especial. Son autoadherentes, dice el que hace la pregunta. ¿Qué opinan? ¿Algo especial? Yo creo que es clave, digamos, la comunicación fluida. Yo creo que todos manejamos pacientes que tienen tantos años de experiencia en su enfermedad que, digamos, probablemente sepan tanto más que nosotros de cronocolitis, y esos pacientes muchas veces pueden anticiparse a la prescripción médica y manejar su medicación perfectamente bien. Pero esto no es una generalidad, y tampoco es una generalidad, digamos, digamos que puede ser aplicable en distintos contextos. No es lo mismo el paciente de reciente diagnóstico que el paciente que ya tiene 10, 15 años de enfermedad. Lo importante es no enterarse, como decís vos, Juan, digamos, eso, a 2 o 3 meses después. Entonces, si uno, porque ahí, digamos, de la comunicación fluida surge la posibilidad de corregir errores. Digamos, a veces puede ser un acierto que el paciente haya aumentado la dosis, por ejemplo, de mesalazina porque se sentía mal y empezaba a ver que tenía más frecuencia evacuatoria, lo que fuera. A veces decir, bueno, voy a empezar a tomar corticoides o voy a duplicar la dosis y voy a tomar una dosis que es peligrosa o contraproducente, puede ser un error tremendo, y tal vez uno puede enmendarlo en forma oportuna si tiene comunicación fluida. Sí, tal cual. Yo tomé la pregunta porque me parece que es parte de la realidad, y yo tengo muchos pacientes que te lo cuentan después. Y esto hay que tratar de prevenir, o sea, tampoco hay que tener una cosa, me parece a mí personalmente, demasiado rígida, pero hay que tratar de prevenirlo también, porque de golpe te encontrás con pacientes que vienen tomando corticoides por su cuenta. Problema. Tal cual. Hay dos cosas que me parece acá. Uno es el acceso al contacto con el médico. Yo les doy mi mail. Entonces, cuando van a modificar algo de la medicación, me escriben y me dicen, estoy mal, voy a hacer esto. Y me van avisando y yo en el día les puedo decir sí, no. Y segundo, clave, primero que tengan acceso a explicarnos, sino que no tengan que pasar 2 meses porque ahí no conseguí turno. O sea, puedan decírmelo en el día. Pero segundo, que el paciente sepa lo que está tomando. Porque una cosa es que me diga, me apliqué un supositorio porque empecé con mucorrea o con hematoquesis, me parece fantástico, ponételo. Yo les digo, úsalo como comodín el supositorio. Úsalo a tu gusto y placer, y cuando no quieras más, no lo usas más. Pero distinto es que me digan, me sumé una pastilla de azatioprina porque me pareció que me estaba haciendo poco efecto. Y eso me parece fatal, porque el paciente evidentemente no entiende cómo actúa ni cómo se dosifica. Entonces, cuando les damos la medicación, me parece fundamental explicarles, la mesalazina actúa así, la azatioprina actúa así, el corticoide actúa así, y no lo puedes tomar como vos quieras. Darle esas pautas de información y repasarlas en diferentes consultas, porque es cierto que también en la primera captan un 50% de la información, pero a medida que uno va viéndolo, porque uno lo va viendo y se van sumando horas de consulta, uno sí tiene la oportunidad de volver a repasarlo y a decírselos, porque esos errores pueden ocurrir. Nadie se va a aplicar un Humira de más, porque no lo tienen por una adalimumab. Pero con la medicación oral pueden hacer lo que quieran. Entonces, en la información y en el acceso al médico, fundamental para mí. Daniel, totalmente de acuerdo con los dos, o sea que no puedo aportar nada más. Totalmente de acuerdo con todos los comentarios. Hay un grupo de pacientes que me parece muy interesante, que es el de los escépticos, aquellos
pacientes que tienen culturalmente una aversión a todo lo que tenga que ver con lo artificial, amantes de lo natural, ¿no? Entonces, claro, yo no sé, me confundo, yo soy medio como que hay, hay natural y sobrenatural, no sé, pero dentro de lo... Bueno, pero lo cierto es que ese prejuicio es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Eso es... ¿Qué herramientas discursivas y disuasivas te parece? Es una pregunta muy práctica, pero es un grupo muy de riesgo. Es el que más deja, digamos, ¿no? De hecho, no puse la diapositiva, la dejé oculta, que la tenía en la presentación original, de un estudio que demuestra que los que son consumidores de medicina alternativa complementaria, la tasa de adherencia a la medicación convencional bajaba de forma drástica, ¿no? Y es un problema que además es, como dices tú, es creciente a nivel cultural. O sea, es una cosa que hace 20 años había menos, pero ahora es un porcentaje importante de los pacientes de la consulta. Y yo es un tema que no tengo resuelto porque no he sido capaz todavía de encontrar la vía de entrada, porque hay no es solo que quieran utilizar ese tipo de medicinas, sino lo peor es que hay una aversión o un rechazo completo a la medicina tradicional o convencional, lo que significa. Lo único que me ha funcionado alguna vez es intentar convertir la medicina alternativa en complementaria. Es decir, vale, llego a un acuerdo, tómate esto que por lo menos sé qué daño no hace, pero no dejes de tomar lo mío. Y es lo único que me ha funcionado en algunos casos. Pero es un tema que yo personalmente no tengo resuelto y si alguien tiene algún consejo que darme, lo agradeceré profundamente porque cada vez vemos más pacientes de este subgrupo. Sí, yo creo que hay que estos pacientes llevan mucho tiempo porque uno tiene que tratar de entrar en la cabeza de ellos y entender exactamente el mecanismo de la aversión, ¿no? Y tratar de usar todos los argumentos posibles para demostrar que las cosas no son tan simples como decir esto es bueno, ¿no? Cuando dice, bueno, mira, la cúrcuma, bueno, la cúrcuma justamente tiene bastante apoyo, pero vamos a suponer, no sé, algún planteo de estos que no tienen demasiado asidero. Y bueno, yo muchas veces le digo, mira, el cigarrillo le hace mal a una, le hace mal. Es muy difícil predecir porque un mismo compuesto puede producir cosas opuestas. Pero la verdad que es un grupo de muchísima dificultad y eso hay que prevenirlo, porque cuando uno ya empieza a hablar con el paciente y encuentra esa beta, ahí hay que dedicarle mucho tiempo porque el fracaso terapéutico es muy alto, ¿no? Es muy alto. Y una cosa que también te quiero preguntar, que me parece muy importante, es desde GADECU, digamos, desde GTQ, ¿qué hicieron? Porque nosotros queremos aprender, ¿no? Nosotros lo que se hizo fue básicamente este tipo de aplicación, por intentar usar las nuevas tecnologías, una plataforma. No está medido el impacto, pero bueno, es algo más para intentar acercarte sobre todo a la población más joven que se maneja en este tipo de alternativas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que se celebra alguna de estas jornadas que tenemos con pacientes, que tenemos de forma anual, o el Día Mundial que tuvimos hace poco de la enfermedad intestinal, yo soy muy pesado y siempre incluyo una coletilla y una frase de la adherencia, ¿no? Pero es cierto que yo creo que todavía hay algunas cosas más que se pueden hacer. No sé si incluso hasta algún tipo de campaña de información o mediática más dirigida en un momento concreto. Quizá también por parte de la administración, porque como dices, no es solo la parte clínica, sino también la parte económica. O sea, ellos también van a estar implicados porque hay unos costes excesivos por culpa de este problema, ¿no? Pero es un tema que todavía no tenemos, yo creo que resuelto desde el punto de vista como organización, ¿eh? Hemos hecho estos pequeños pinitos, pero bueno, quizá hace falta algo más. Qué interesante poder influir sobre los reguladores y los financiadores que comprendan que una consulta jerarquizada aumenta enormemente la eficiencia o la eficacia, mejor, del tratamiento global, ¿no? Porque nosotros luchamos también, no solo porque tenemos muchos pacientes, sino contra una remuneración muy escasa por la consulta. O sea que, por supuesto, para los médicos en Latinoamérica es mucho más negocio, desde el punto de vista de la mejor acepción de la palabra, hacer estudios que
que tratar pacientes. Y ahí es donde fallamos, ¿no? Tremendamente. Y tendríamos que hacer un hincapié muy fuerte. Y yo no sé si la industria no nos debería ayudar ahí, porque es parte de la eficacia de sus medicamentos, ¿no? Así como ellos se ocupan en algunos puntos de tratar de mejorar la adherencia. A ver, el tema a mí me cuesta. En nuestro caso es sobre todo el encontrar tiempos de consulta adecuados, ¿no? Y porque, claro, la clave es disponer de 5 minutos tranquilo para poder explicar algunas cosas como te haga falta. Y, por lo menos desde nuestra administración, el tema es mete más consultas en esas horas porque te caben, ¿no? Y el explicar eso, digo, cuando yo no tengo tiempo para explicar al paciente, no soy capaz de conseguir esa adherencia mejor, o a lo mejor incluso pido más pruebas diagnósticas porque no me ha dado tiempo a preguntarle las cosas que le tengo que preguntar. Pero yo hasta ahora no he conseguido demasiados avances en ese tema, pero sigo insistiendo porque me parece clave, vamos. Sí. Bueno, tanto, no sé, Astrid como Juan o Daniel, algún una pregunta. Y hay una pregunta del público que también hace referencia al momento de la transición del paciente pediátrico al adulto. Mira, no la leí. Es un paciente muy difícil de abordar porque yo soy la nueva, yo como médica de adultos, soy la nueva que le tiene que ir a poner el dedito arriba de tomaste la medicación y se lo ven con el dedo haciendo esto, por más que hago malabares para que no suene así. Y siempre termino hablando con la madre, porque siempre está la madre, y es algo dificultoso. ¿Cómo abordás este aspecto? ¿Hablas más con la madre? ¿Tratas de responsabilizar más al chico? ¿Cómo lo manejas? Tanteo. Yo intento, cuando llegamos a hacer una transición, se supone que la atención pasa, que es lo que hacen los pediatras, dedicarte más al padre, ¿no? A toda la explicación al padre o a los padres, que al paciente. Y yo sí que intento cambiar eso un poco, no de forma brusca tampoco, porque claro, el sistema de relación que existe previo puede ser demasiado radical, ¿no? El cambio. Pero yo siempre empiezo mirando al paciente, siempre le hablo a él. Cuando veo que la cosa no va muy allá, o hay niños que no te responden, no te bajan la mirada o tal, pues vuelvo a los padres, pero siempre intento dirigirme a él desde el principio para que sepa que, oye, macho, esto ya es cuestión de que empieces a darte cuenta que esto depende de ti, ¿no? Sí que es cierto que he mejorado mucho desde que tenemos la consulta de transición con los pediatras, porque he aprendido cosas que hacen ellos, que yo no tenía ni idea de cómo manejarlas, ¿no? Entonces he aprendido muchísimo, la tenemos desde hace 1 año y medio, hacemos 3 consultas seguidas, una primera que yo bajo al hospital de pediatría y estoy con ellos allí escuchando, una mixta donde se definen los momentos de cambio y estas cuestiones, y una tercera donde la pediatra en este caso viene a la consulta conmigo. Y os puedo decir que he aprendido mucho de cómo afrontar y manejar algunas de estas situaciones simplemente observando cómo lo hace ella, ¿no? Y yo, en ese sentido, soy un afortunado. O sea, para nosotros fue un cambio radical desde que hace 1 año y medio disponemos de esa consulta de transición. Es excelente tu respuesta. Nosotros tenemos, por suerte, también la consulta de transición y la verdad que es un cambio enorme. Y es muy flexible, además del tiempo, cada caso es muy distinto. Vamos a tener una charla en profundidad muy próxima, muy pronto, que va a ir del early onset a la transición. Así que las invito a la próxima charla. Pero bueno, lamentablemente, como en televisión, el tiempo es tirano, nos hemos pasado unos minutos ya, y yo les quiero agradecer a todos, especialmente a Daniel. La verdad que ha sido una charla excelente, yo salgo totalmente motivado y vamos a ver qué es lo que podemos inventar para mejorar esto entre todos. Así que, como siempre, este puente que tenemos con España, que nos alimenta permanentemente. Daniel, muchísimas gracias. Lo mismo que, por supuesto, a Astrid y a Juan, que han trabajado activamente en el tema, lo que es de enorme valor. Así que, muchas gracias a todos. Y bueno, nos vemos en la próxima charla en profundidad. Gracias Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juanes. Nos vemos. Chao, hasta luego.